Imperio Británico prohíbe la migración de personas judías hacia la región de Palestina, precisamente con mira a mitigar el surgimiento de insurrecciones. Eventualmente, en los 1940, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas declaran, ¿verdad?, la idea de que se tiene que crear propiamente un Estado judío, en lo que curiosamente el filósofo Slavoj Žižek llamaría antisemitismo pro-sionista, así que es un concepto que discutiremos después, donde muchos países pactan con el envío de sus poblaciones judías a esta región de Palestina. Y propiamente en el norte de Palestina se consolida el Estado que hoy en día conocemos como Israel, en conflicto con los residentes que pues ya llevaban asentados ahí. A lo largo de lo que es el conversatorio que nosotros vamos a ir discutiendo una serie de incidentes que ocurrieron, no solamente durante este periodo de asentamiento por parte de esta nueva ola migratoria de judíos en el área, sino también el conflicto que este Estado nuevo, conocido como Israel, va a tener ahora con el otro Estado que estaba presente en el área, conocido como Palestina, y la serie de actores que movilizan o buscan detener ese conflicto. Por otra parte, se discutirá la pérdida humana que ha sido atada a ese conflicto y finalmente ciertas estipulaciones y pronósticos de lo que vemos en el futuro cercano, al igual que longevo. Así que les agradezco a todos por estar aquí presentes y pues creo que estamos aquí listos para comenzar nuestro conversatorio. Hola, un placer. Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a José Molinari por una extraordinaria y enjundiosa presentación del tema, un trasfondo histórico fascinante. Pero llegamos al siglo XX, siglo XXI, vamos a que es lo que nos interesa en este momento, ver qué pasó. Sobre todo, hay que hablar de las causas de lo que está aconteciendo, pero hay que hablar del presente. Y sobre todo, cuál es la prognosis para el futuro. Todos queremos paz. Yo estoy seguro que la mayoría de los israelíes quieren la paz. Sé que la mayoría de los palestinos quieren la paz. Y adelante, Carlos Severino, bienvenido. Bien. Así que tenemos que hablar un poco sobre eso. Y esta es la idea de este conversatorio. Optamos por, más que hacer una conferencia con 3 ponentes o 4 ponentes, sino que discutiéramos, como ustedes precisamente, empezamos con unas preguntas guía y tuviéramos una conversación. Vamos a estar como 30 o 40 minutos. Bienvenido, Carlos. Vamos a estar en una conversación nosotros, pero queremos que después de 40 minutos, 45 minutos, entonces la conversación ustedes se integren con preguntas directamente a los panelistas, ¿ok? Yo estoy muy emocionado con los panelistas que tenemos. El profesor Carlos Severino de la Universidad de Puerto Rico, profesor de Geografía, conocedor del tema, lo escuchamos siempre en Fuego Cruzado, hablando sobre temas de mucha actualidad. Bueno, nuestro anfitrión José Molinari, que se ha hecho famoso en el programa de Jay Fonseca, ya es un panelista recurrente en este tema. Sumaya Soler, a quien damos la bienvenida, del colectivo de mujeres religiosas, que evidentemente muy vinculada a este tema. Así que creo que tenemos un panel extraordinario para discutir un tema que está muy cerca de nosotros, aunque geográficamente no lo parezca. Comencemos con una pregunta para romper el hielo, ¿verdad? Yo creo que hay que empezar por el 7 de octubre. Sabemos que, según ha surgido en las noticias, en los medios, hubo una intervención militar de Hamás contra Israel. Hubo una penetración en la supuesta extensión territorial de Israel, hubo unos bombardeos, hubo unos ataques a unos militares, hubo también unas intervenciones con unas personas civiles, hubo una sustracción de esas personas para Gaza. Y evidentemente analizar este asunto o pensar que esto comenzó el 7 de octubre es un error. Ya ustedes escucharon la historia, el trasfondo histórico que dio José Molinari. Y hay muchas cosas que pasaron antes que hay que enfatizar, ¿verdad? La declaración Balfour del 1917, que se da en el contexto de la Primera Guerra Mundial y como una movida estratégica o geopolítica de Inglaterra.
Después la declaración del Estado de Israel en 1948, el primer conflicto, la Guerra de los 7 días en el 68, Yom Kippur en el 73, es decir, han pasado muchos incidentes. Así que lo de octubre no puede mirarse aisladamente, pero te pregunto, a la compañera Sumaya, te pregunto, ¿hubo algún detonante en particular que propiciara los incidentes de octubre? Adelante. Bueno, lo que pasa es que, bueno, en Puerto Rico muchos nos estamos iniciando en el tema, pensando que esto es un tema casi reciente. Sí. Desgraciadamente, esta discusión solamente florece cuando hay algún ataque hacia Israel. Sin embargo, los palestinos llevan sufriendo la violencia del Estado de Israel por décadas y no suscita este tipo de conversatorio, no suscita, o sea, las muertes palestinas parece no importar tanto, no causar tanto revuelo internacional, incluso ni siquiera el tema es popular en los noticiarios, en las conferencias, cuando son las muertes de palestinos. Y esta sensación de que están solos, desprotegidos, donde los demás estados no apoyan al Estado de Israel o simplemente miran hacia el otro lado, causa una frustración muy terrible porque le ha dado permiso a Israel a establecer unas políticas violentas en contra de la población de Palestina sin ningún tipo de reparo y con impunidad. Entonces, las Naciones Unidas se declaran, ¿verdad?, y hacen unas declaraciones para sancionar la política de Israel, porque tenemos que tener una cosa clara: Hamás no es el gobierno de Palestina, claro, ¿verdad? Hamás es el equivalente a una guerrilla, ¿verdad? Y estamos hablando, porque a veces decimos el conflicto o la guerra entre Hamás e Israel, pero Israel es un Estado que tiene que tiene armas, que tiene un ejército, que recibe más de $4 billones al año de parte de los Estados Unidos para armamento, que está apoyado por Europa y Estados Unidos. O sea, estamos hablando de un Estado con un poder increíble que ataca y oprime a una población civil que está atrapada entre un muro que ha ido construyendo Israel a través de los años, y al otro lado de ese muro lo que está es el mar. Ese muro está rodeado por militares y esa frontera que le han establecido, por ejemplo, a la Franja de Gaza, es la que controla la electricidad, el agua, la comida, los servicios médicos de la población palestina. Entonces, nadie que conoce sobre este tema le podría sorprender que se establezca un grupo que tenga una reacción violenta hacia Israel. Eso no le sorprende a nadie. Es lamentable, pero lo que pasa es que nos venimos lamentando hace tanto tiempo que hemos tenido que escoger por quién vamos a llorar, porque ya no nos quedan lágrimas de tanto llorar. ¿Cuántos palestinos mueren en un periodo de 5 años? Miles de palestinos mueren en un periodo de 5 años. Entonces, nosotros estamos llevamos denunciando décadas lo que el Estado de Israel hace de forma orquestada contra el pueblo palestino, porque cuando Israel ataca a Palestina, está atacando a civiles. Esto no es una confrontación entre un ejército y otro ejército, es una confrontación, ni siquiera es una confrontación, es un ataque de parte de un ejército a una población civil. Entonces, el surgimiento de Hamás es un poco controversial dentro de los mismos palestinos, porque Hamás, de cierta forma, invalida a otro movimiento, que era el Fatah, que estaba en ese lugar, que era un poco más representativo de los mismos palestinos, y ese partido, porque en algún momento fue un partido político, se deshace, desaparece, y de cierta forma es reemplazado por Hamás. Pero que Hamás no es elegido por los palestinos, no es el gobierno de Palestina, incluso muchos palestinos encuentran que no lo representa de cierta forma. Así que ellos toman decisiones de quiénes van a atacar, cómo van a atacar, pero las consecuencias de eso caen sobre el pueblo palestino, sobre una población civil que está desarmada. Entonces, han ocurrido
muchos eventos a través de las décadas que han sido... Pero algunos más recientes en particular, meses antes, semanas antes. Bueno, lo que ocurre es que los otros días, es que son tantos que cuando se ponen juntos es increíble, porque no hace mucho unos militares desde el agua jugaron a tiro al blanco con unos niños que estaban jugando en la playa, y murieron 4 niños palestinos y 2 más estuvieron heridos, y de eso no nos enteramos, y el mundo no se viró para patas arriba por eso. Otra cosa que ocurre es que la gente no puede ir a rezar a sus lugares sagrados. O sea, la entrada a la mezquita sagrada de los musulmanes está prácticamente prohibida para los palestinos. Entonces, cuando llegan cuando llegó Ramadán, que es el mes sagrado de los musulmanes, ponen todos los militares alrededor de la mezquita y la gente tiene que rezar en la calle, y mientras están rezando le tiran bombas lacrimógenas, le caen a palo a la gente, y la gente no puede hacer nada, porque si un palestino llega a hacer algo en contra de los militares, ahí mismito lo acaban. Entonces, es esa represión que va ocurriendo y se sigue acumulando y acumulando, que logra que unos grupos se radicalicen, por supuesto, porque ya la gente no aguanta más. Entonces, la reacción es lamentable, porque entonces mueren otros civiles del otro lado, y eso es increíblemente lamentable, pero ¿a alguien le puede resultar sorprendente? No me parece que es sorprendente. Todos los que saben lo que está ocurriendo de parte y parte pueden entender cómo como consecuencia ocurre un acto de violencia hacia Israel. Y estamos en este problema porque la comunidad internacional ha mirado para el otro lado y no ha querido trabajar con este tema. Porque fíjense que una de las soluciones que proponen desde misma Palestina y de diferentes aliados de la causa palestina es que se cumplan las leyes internacionales, que desde las Naciones Unidas, si es necesario, hagan a Israel y a todos por igual, porque el problema es que se establecen parámetros, ¿verdad?, de cómo es que vamos a... Porque la guerra también tiene sus reglas, la guerra, pero no le aplican a Israel. Cualquier acuerdo le aplica a todo el mundo menos a Israel. Israel no cumple y no se sanciona. Entonces, la comunidad internacional dice, esto tiene solución. Lo que pasa es que tenemos que hacer que internacionalmente poner presión para que Israel pueda cumplir con estos estatutos que ya hemos establecido de lo que es la sana convivencia en este planeta. El problema es que ellos le pasan por encima a eso y hacen lo que quieren. Vamos a discutir la normativa internacional, vamos a pasar un poco queremos escuchar a Carlos Severino ahora. Carlos, tu reacción cuando el 7 o el 8 de octubre, tu reacción a las noticias. Mira, antes que todo, buenas tardes. Gracias por la invitación. Un honor tenerte acá. Al público, a José, que no lo conocía, a Sumaya, que es estudiante de nosotros allá en sociales. Grato verte otra vez, qué bueno. La reacción, pues mira, yo pienso que cualquier persona que haya estado meridianamente atento a lo que estaba sucediendo en la región no pudo haberse sorprendido, porque de un tiempo a esta parte, lo que sucedió allí, que tiene larga data, que ya seguramente escucharon, ¿no? La analogía que yo hago es como que si pusimos todo el conflicto dentro de una olla de presión, y esa olla de presión, pues, llega un momento que explota, ¿verdad? ¿Qué sucedió que se puso eso con tanta presión? A mí me parece que un momento de inflexión en esta coyuntura particular fue la mudanza, la propuesta de paz del presidente Trump. Esa mudanza, esa idea de un plan de paz, que realmente lo que es un cinismo, porque aquello no fue ningún plan de paz, aquello fue un plan de guerra, vamos a decir, comenzando primeramente por el estímulo de mudar la embajada de los Estados Unidos del lugar donde estaban todas las embajadas, que es la capital de Israel, de mudarla a Jerusalén. Eso, no hay duda que en un contexto político en Israel, del ascenso de un gobierno dominado por sectores de extrema derecha, ¿verdad?, de extrema derecha de distintas denominaciones, envalentonó o se interpretó como un envalentonamiento
de los planteamientos radicales de algunos sectores que no representan la sociedad de Israel del todo. Hay que decir eso claramente. Eso que ocurre a partir de ese momento yo no creo que sea representativo de la sociedad israelí, ¿verdad? En ese sentido. Yo creo que es importante destacar que ese envalentonamiento se manifestó en lo que ya Sumaya había dicho, en la profanación de la mezquita, en la entrada del ejército, pero no solamente eso, sino también la entrada violenta en varios campamentos de refugiados en Ramallah, ¿verdad? Y en otras partes, que aquello fue a tiro limpio, con una violencia increíble. Y en segundo lugar, se manifestó también con la intensificación de la construcción de nuevos asentamientos. Se puso la cosa violenta con los asentamientos. Si ustedes ven un mapa reciente de lo que es la Cisjordania, Cisjordania está lleno de perforaciones. Es como si, lo que parece eso es una hoja de un club de tiro al blanco, que hay muchísimas perforaciones. Pues geográficamente, cuando usted ve una porción de territorio que pertenece teóricamente a un estado futuro que se cree formalmente, pues lo que plantea esas perforaciones y la aceleración de la construcción de esos asentamientos de la forma en como se está haciendo es la inviabilidad del Estado. Porque ¿qué Estado puede estar creado si usted tiene a Puerto Rico repleto de un montón de urbanizaciones cerradas que no tienen nada que ver con el Estado de Puerto Rico y que usted tiene que pedir permiso a cada una de ellas para entrar? Ese sería el símil, ¿no? Para comparar lo que estaría pasando. Y yo creo que, insisto, que en ese momento se dieron las condiciones con la mudanza y con el plan nefasto de Donald Trump, que apenas se convierte en el tercer presidente. Pensemos que apenas en tanto tiempo es el tercer presidente que tiene alguna iniciativa pacificante para la región. Las otras dos pues fueron más o menos, obviamente el presidente Carter, ¿verdad? Con el tema de los acuerdos de Camp David en el 79, que ha sido pues algo parcial, que pacificó a Egipto con Israel, pero simplemente eso. Luego los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo es importante subrayarlo y podemos hablar después de eso para no extenderme mucho, pero los acuerdos de Oslo es importante porque el nacimiento de Hamás concurre básicamente y la efervescencia de Hamás ocurre con los acuerdos de Oslo por la oposición de una generación más joven que veía una generación ya entrada de edad, que había estado en la escena política muchísimo tiempo y que estaba en el orden de lo que se llama y se inscribe como el nacionalismo panárabe, ¿verdad? El nacionalismo panárabe, laico. Y es sustituido crecientemente por un islam político más joven, con unas ideas totalmente distintas, que no solamente ocurre en Palestina, ocurre en todo el espacio realmente. En ese momento del año 2000 comienza a desaparecer el histórico movimiento del nacionalismo árabe y es sustituido crecientemente por las ideas, ¿verdad?, islámicas de distinta denominación, los hermanos musulmanes, que son los originarios de Hamás, ¿verdad? Hamás surge en gran medida por las ideas de los hermanos musulmanes, muy distinto a Hezbollah, por ejemplo, que la gente a veces piensa que es lo mismo, ¿no? Hezbollah es una cosa totalmente distinta, porque Hezbollah son chiitas y tienen directamente relación desde su inicio, de su fundación, con el Estado iraní. José, ¿qué te ha parecido o cómo evalúas la cobertura mediática que llega al occidente? Particularmente con CNN. CNN tiene periodistas en Israel difundiendo noticias, particularmente ¿verdad? Reporteros y periodistas de gran reconocimiento universal o internacional. ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué has percibido? Que es un poco la pregunta es retórica, pero quiero escucharte. Una parte muy interesante de la cobertura que se ha dado y que se ha dado históricamente del conflicto Israel-Palestino es la insistencia en encajar hechos que pudieran ser fácticos, como la tasa de muerte, la dirección de origen de un misil, etcétera, y encajarlos en retóricas de
¿Qué estado está en la razón justa, por ejemplo? Y hemos de notar, ¿verdad?, que hay una cierta cantidad de noticieros estadounidenses que siguen la política federal y que a consecuencia de eso, la hermenéutica que utilizan para presentar el asunto es la hermenéutica de Israel como el Estado víctima y Palestina como el Estado que lo efectúa. Inclusive no haciendo la salvedad ni la distinción entre lo que es el pueblo palestino, del Estado Autónomo Nacional palestino, de lo que es Hamas, etcétera. Es decir, que un detalle que yo he visto que ciertamente diluye la realidad analítica del asunto es la colectivización y concentración de las adjudicaciones de culpa en el conflicto en estas figuras que inclusive pudiéramos considerar imaginarias, como un susodicho pueblo israelita o un susodicho pueblo palestino, de alguna forma u otra invisibilizando la gran complejidad de divisiones y de adjudicaciones y separaciones políticas que existen. Es decir, que yo creo que la insistencia mediática en esto en alguna forma está atada a también una insistencia a buscar justificar algún que otro bando. Y que en eso, por lo menos la cobertura occidental ha sido bien leal a los estados que auspician, vamos a decir así, esa cobertura. Con Estados Unidos siendo un ejemplo bastante diluido, porque tenemos una presunción de que al haber una esfera privada no hay coalición o coerción por parte del Estado, pero bien reconocemos que no es el caso, ¿verdad? Así que la cobertura puede haber tenido elementos bastante fácticos en algunas cosas, pero la hermenéutica que ha utilizado ciertamente se utiliza para esbozar justificaciones para algún bando o el otro, inclusive creando bandos también. Y yo creo que gran parte de la reacción política a esto ha sido canalizada mediante estos medios. Es decir, la canalización política de apoyo, por ejemplo, al pueblo palestino por parte de la reciente declaración del presidente de Colombia, de que iba a sancionar a Israel si continuaba con el bombardeo de Gaza, está intrínsecamente atada a cómo el asunto se presentó en Colombia. Se presentó con el apalabramiento de Israel propiamente como el Estado armado que está atacando a la población civil, versus el apalabramiento que se da en Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, donde Israel está efectuando una serie de ataques estratégicos a ciertos puntos supuestamente de control de Hamas. Y yo creo que es muy importante, y particularmente aquí en una facultad de Derecho, que nos demos cuenta, como dice en inglés, words have power, las palabras tienen poder, y gran parte de la adhesión política a las lealtades, sea del Estado israelita o del Estado Autónomo Palestino o de Hamas, o inclusive mezclando a Hezbollah con todo esto, está atado con la articulación de la situación. Si me permiten una reacción que va a servir de introducción para la próxima pregunta. Es interesante ver cómo esa cobertura mediática que ha seguido ha sido muy poco objetiva, continúa siendo poco objetiva, pero ha tratado un poco de precisar unas cosas. Ustedes recordarán que primero era la noticia Palestina versus Israel, ¿verdad? La cobertura de CNN. Ahora no es Hamas versus Israel, ¿verdad? Que como muy bien dijo la compañera, ¿verdad? O Hamas es un cuerpo, no es necesariamente un Estado, ¿verdad? Y esa distinción es importante. Desde el punto de vista de derecho humanitario, me llama la atención cómo CNN enfatiza en los crímenes de guerra o en las violaciones de Hamas a la normativa de los conflictos armados, como atacar civiles, secuestrar civiles, pero no menciona, por ejemplo, de que es también un crimen de guerra el limitar a una población a servicios básicos como energía, como agua, acceso a alimentos, como bombardear hospitales, que son zonas civiles, ¿verdad? Y claro, como el bloqueo inicial, o como forzar a los residentes de la Franja de Gaza a abandonar sus hogares e ir a santuarios o a sitios de refugiados, que todo esto está proscrito por el derecho humanitario, pero no se comenta. Pero he visto, ¿verdad? Inclusive Biden ya empezó a decir, ¿verdad? No todos los palestinos son Hamas, obviamente, ¿verdad? Tardaste mucho en decirlo. Pero bueno, dicho esto, Carlos mencionó los acuerdos de Oslo, y yo creo que es importante porque hay un conflicto. Tenemos que pensar, pero bueno, ¿cuál va a ser la solución? O sea, ¿cuál va a ser el plan? Obviamente no puede ser el plan de Israel, ni puede ser el plan de Hamas. Yo creo que hay que sentarse un poco la comunidad internacional a diseñar cuál va a ser el plan. La pregunta que le hago a los tres, comenzando con ella, ¿es Oslo un referente
¿Es un punto de partida viable o debe ser descartado? Es decir, la coexistencia entre Palestina e Israel es posible. Me parece que estamos mirando esto desde una forma un poco ingenua. Como yo vengo de la revolución egipcia, ¿verdad? Y es solamente mirar el mapa, porque me parece que es tan crucial en esta discusión mirar el mapa, porque cuando uno ve el mapa de dónde están los conflictos, dónde están los aliados, cuáles son los problemas y cuáles son los proyectos futuros cuáles son las inversiones que hay en estos lugares, podemos saber en dónde es que van a estar los conflictos, incluso casi son hasta predecibles, ¿verdad? Porque más allá de si hay paz en esta área o no, es que yo creo que el problema es un poco más grande, porque fíjate que Egipto tiene toda una revolución, se saca a un dictador, ¿verdad? Se establece un gobierno democrático en Egipto. Pero si miramos el mapa, Egipto tiene unos recursos y tiene unos alrededores donde esa democracia no es buena para ellos. No es bueno para Arabia Saudita, el perder el control del canal de Suez no es bueno para Sudán, para Arabia Saudita, no le conviene a Israel de ninguna forma, porque Israel se nutre del gas natural que viene de Egipto. Entonces Estados Unidos empieza a no ser conveniente para ellos tampoco, porque ellos necesitan más aliados en la zona. De esto puedo hablar muchísimo porque estuve envuelta con la Hermandad Islámica en Egipto durante durante la revolución. La Hermandad Islámica sabía que los días los tenía contados. Ellos sabían que no iba a durar, esa democracia no iba a durar, pero que valía la pena hacer el esfuerzo a ver qué se podía hacer en lo que Estados Unidos, Israel y Europa la aniquilaban, porque sabían que era un natimuerto, ¿verdad? Entonces se quita un gobierno democrático y se hace un golpe de Estado de un gobierno ahora que es muy amigo de Israel y aliado de Israel, porque la oposición que ves de Egipto es de la gente de Egipto y no del gobierno de Egipto. Todos los tratados que el gobierno democrático electo de Mursi rompió con Israel, inmediatamente se hizo el golpe de Estado, se restablecieron con Israel. Entonces ya la posición de Israel y los Estados Unidos y Europa le conviene que Israel esté fortalecido, que exista, que esté ahí empoderado, porque es un gran aliado en una región rodeada de muchos recursos donde no tiene tantos aliados. Así que desbancar a Egipto era muy importante, ponerlo débil, poner un dictador que fuera una marioneta, era muy importante. ¿Para qué? Para que no le causara conflicto con Israel, que es su mejor aliado, a quien establece un presupuesto de billones de dólares al año en armamento para que se mantenga fuerte ahí, porque ellos necesitan esos aliados. Ver dónde está localizado Israel, por qué es que se pone ahí. Hay una ruta comercial que viene desde Asia, cruza hasta ahí, llega hasta el África, sube hasta Europa, bien importante. Por eso es que Israel tiene esa localización en ese lugar en particular, ¿verdad? Entonces, ¿cómo afecta a una democracia en el norte de África? Y cómo esa democracia hay que acabarla, porque no nos ayuda, porque hace débil a esta gente que ya yo he construido, a este Estado que es el de Israel. Entonces, hay como unas cosas más grandes ocurriendo, ¿verdad?, que detonan en la zona, y para nosotros hablar de la paz tendríamos que tener una visión del big picture de qué es lo que está ocurriendo, porque no sé cuántos palestinos tienen que morir para que alguien se tenga que comprometer a perder un pedazo del bizcocho, porque de eso es que se trata. O sea, los Estados Unidos no pueden quitarle el apoyo a Israel después que por décadas han hecho esa inversión en Israel para mantenerlos apoderados en la zona y para mantener un sitial militar en una zona al lado de Irán. Por eso es que Irán se convierte en un blanco futuro, porque si trazas la ruta en el mapa, ya acabamos con Afganistán, tenemos este aliado, ya acabamos con esta gente, ya le hicimos la guerra a esto, ¿y quién nos queda? Bueno, ahora tenemos acabar con Palestina para que entonces podamos llegar hasta Irán, y después de Irán ya damos el brinco y entonces establecemos esa línea que de hecho Netanyahu la hizo en un mapa en las Naciones Unidas, tuvo el descaro de coger un mapa y trazar la
línea que él quería establecer de control que rayaba completamente por encima de Palestina. Así que creo que hay un issue un poco más grande, ¿verdad?, donde hay unas inversiones y unos planes futuros de parte de Europa y de Estados Unidos que por eso tienen un apoyo ciego a Israel, el mismo apoyo ciego que le tienen a Arabia Saudita, ¿verdad?, que es una dictadura terrible, lo que ocurre en Arabia Saudita, de decapitaciones semanales. Pues yo viví en Arabia Saudita y era semanal, son decapitaciones públicas. Usted puede ir a una plaza pública donde se decapita gente, se le da pena de muerte, se le corta la cabeza al frente de todo el mundo. Y eso a nadie parece importarle, además de todos los problemas que ocurren de violencia dentro de la misma Arabia Saudita, pero es un aliado, así que nos vamos a mirar para el otro lado, no lo vamos a tocar hasta que nos pise el callo. Y así se van estableciendo, ¿verdad?, lugares donde yo voy a proteger o me voy a hacer de la vista larga porque yo lo necesito. Yo necesito esta posición en este lugar. Geográficamente me conviene tener un Israel fuerte, fortalecido. Déjame ver cómo aguanta la comunidad internacional mientras Israel hace lo que le da la gana y cómo le jalo las orejas sin quitarle los fondos, sin quitar la amistad. Es una cosa un poco más compleja. Vamos a ver cómo la gente que se beneficia puede soltar un pedazo de ese beneficio por el bienestar de otros seres humanos. Creo que a veces miramos el conflicto de una forma un poco ingenua, sin mirar qué es lo que está pasando a todo alrededor, sin mirar ese mapa, ¿verdad?, porque la importancia es mirar el mapa. ¿Quiénes son los que están alrededor? ¿Qué es lo que está pasando en los alrededores? ¿Quiénes tienen dinero invertido en esos lugares? ¿Cuáles son los recursos que hay? ¿Qué beneficio tiene para Estados Unidos tener un Israel fortalecido? ¿Para qué sirve? ¿Por qué no puede haber una democracia en Egipto? ¿Por qué acabamos con Omar Gaddafi? ¿Por qué tenían que acabar con Libia? ¿Verdad? Porque eso fue una movida muy estratégica, muy importante. Así que hay que ver el mapa, quiénes son los países, qué ha estado pasando en los últimos 10, 20 años en los alrededores y ver cuáles son los planes que tienen esos países. Yo creo que hablar de la paz tendría que ver quién se compromete a no ganar tanto, ¿verdad? Tendría que empezar por una razón ahí, pero de parte, ¿verdad?, de lo que escucho entre las diferentes grupos musulmanes, ¿verdad?, ellos entienden que ellos sienten cierta confianza en que se le aplique leyes internacionales, que las leyes internacionales que ya están establecidas, no hay que establecer nuevas, se cumplan de parte de ambas partes, ya sea de parte de Israel y de parte de cualquier otro grupo que esté en el conflicto. La misma pregunta a Carlos y a José. ¿Es Oslo un referente viable? ¿Hay que descartarlo? Y obviamente considerando toda esta geopolítica que ha mencionado la compañera, ¿es posible la coexistencia de un Estado de Israel y un Estado de Palestina? Carlos. Bueno, Oslo nunca fue un final. Oslo fue una transición. Y Oslo planteó simplemente una hoja de ruta para seguir evolucionando hacia finalmente un Estado palestino. Esa era la idea, de crear las condiciones. Lo que pasa es que Oslo fue casi un natimuerto en un sentido, aunque se implementó en otro. ¿Por qué digo que fue un natimuerto? Porque había unas fuerzas políticas muy poderosas que siempre lo rechazaron. El primero que fue furibundo, ¿verdad? Fue Netanyahu. Sí. Netanyahu fue siempre un boicoteador de Oslo. Y además, el otro actor que siempre manifestó imposibilidad de lidiar con Oslo fue Hamás, que surge precisamente en el fragor de esos momentos, ¿no? Entonces, pues ahí uno ve incluso algo que conecta con la pregunta y con los hechos recientes de lo que sucede. Esto no se puede analizar y el mapa es amplio, como decía Sumaya, pero hay un mapa que es dentro de Israel, lo que está pasando ahora mismo dentro de Israel, lo que está pasando con ese plan, que obviamente hay un plan maestro, como decía Sumaya, pero el plan no está saliendo bien, porque ese sector político dentro de Israel
está ahora mismo guindando de un pelito bien débil. El gobierno de Netanyahu, de hecho ya gente como Seymour Hersh, ¿verdad? Del calibre de periodistas como él, han anticipado o han dicho que Netanyahu está muerto. Y está muerto por todas las causas que tiene, por todos los problemas que tiene, porque además tiene la última encuesta que hace el Jerusalem Post, dice que 86% de los encuestados lo identifican a él como el problema, no necesariamente a Hamás, lo identifican a él como el problema por la falta de capacidad de proteger a la población israelí. Entonces, en ese contexto, y en el contexto además que ahora cobra mucho más fuerza, lo que se sabía y no se esgrimía mucho, el apoyo que en algún momento expresamente, con toda mala intención del mundo, le dio Netanyahu a Hamás para boicotear el liderato de Fatah, ¿verdad? Eso es un hecho, eso es un hecho, y ahora la gente dice, pero es que tú eres el responsable de haber creado ese monstruo, y tú lo asusaste, y tú le permitiste que recibiera tantos billones de pesos y que construyera una infraestructura social de tal magnitud que las elecciones cuando se iban a dar por segunda ocasión en Cisjordania, todo el mundo sabe que se suspendieron y jamás se habló de elecciones, porque todo el mundo sabía que jamás iba a ganar también en Cisjordania, porque tienen apoyo. ¿Cómo lo tienen? Pues de la forma como hemos descrito, ¿no? De esa manera. Así que el tema de Oslo, yo creo que tristemente debo decir que Oslo ahora mismo está muerto. Y está muerto porque al haberse prolongado como una transición inconclusa, lo que quedó fue algo que es genuinamente lo que llaman los palestinos ahora un apartheid. Yo no sé si ustedes conocen eso, pero brevemente me gustaría explicarlo, pero bien brevemente, en una geografía de esa apartheid. Esa apartheid dentro de la autoridad palestina, ¿verdad? La autoridad palestina es Cisjordania y Gaza, y el gobierno en Gaza es Hamás, y el gobierno en Cisjordania es Fatah, ¿verdad? Y Mahmoud Abbas. Crea 3 sectores: sector A, sector B, la autonomía, la llamada autonomía de Cisjordania, que se aplaudió mucho, pero que la gente yo creo que no ha leído bien ni ha visto en el mapa cómo es que funciona eso. Son 3 sectores: sector A, sector B y sector C. El sector A es el único que le garantiza realmente a los palestinos 100% de capacidad de gobernarse a sí mismo. Pero el sector A, ¿usted sabe cuánto ocupa de Cisjordania? 18%. El sector B es un sector compartido, digamos, que tiene parcialmente gobernanza los palestinos, pero el ejército de Israel es el que domina. Y el sector C, que es la mayoría del territorio de Cisjordania, la mayoría del territorio de Cisjordania, el sector C, gobierna exclusivamente el ejército de Israel dentro de Cisjordania. O sea, eso es de hecho, eso es lo que lleva, no sé si ustedes vieron, pero eso es lo que lleva incluso a un legislador recientemente, a un ministro israelí, y dice, pero mira, quizás sea una idea convertir a Cisjordania en un Puerto Rico, ¿verdad? En un Puerto Rico, porque estaría mejor, porque no van a tener derecho, pero algunos derechos, pero no van a votar ni por el presidente ni por el Knesset, ¿verdad? Un disparate, ¿no? Así que el tema ahora mismo, si tú esa pregunta, la contestación directa y clara, Julio, yo creo que hay indicios de que hay condiciones objetivas para avanzar en un proceso de paz. Objetivamente, yo creo que la pérdida de apoyo de la causa palestina, que se erosionó en los últimos 20 años en muchos países árabes, yo creo que ha vuelto a revitalizarse. El actor, Arabia Saudita, que es un actor importante, luce alejado y molesto del centro de poder. Se sabe que hay una concordancia en el mundo árabe ahora a favor de Palestina. Nunca habíamos visto hablar a los europeos, ni lo que ha dicho Pedro Sánchez, lo que ha dicho la ministra, ¿cómo se llama? La ministra que va a encauzar a Netanyahu en el Tribunal de Justicia por crímenes de guerra, todo ese tipo de cosas. Esos son elementos retóricos que puede que se queden en la retórica, pero nunca antes se habían pronunciado. Así que yo creo que objetivamente existen unas condiciones. Lo que no veo yo ahora mismo subjetivamente que haya la capacidad de liderato. Yo no veo los líderes
o las lideresas que puedan encaminar realmente un proceso hacia una conducción de paz, lamentablemente. Por un lado lo hay, por otro lado yo no lo veo. José. Bueno, por mi parte, de establecer que el Acuerdo de Oslo lo que precisamente pretendía era fortalecer la idea de una solución de dos estados. Y en gran parte eso tenía que ver con un retorno a lo que era la propuesta susodichamente inicial que tuvo el Imperio Británico de formular una región que fuera Israel y otra región que fuera Palestina. A nivel de lo que son las relaciones internacionales, vemos varios impedimentos para la formulación de ese tratado o el desarrollo, vamos a llamar así, de ese tratado, que bien el doctor Severino ha enfatizado que fue un punto de partida. Y es primero que todo el involucramiento de otros estados como partidarios de los diferentes bandos en el conflicto. Eso ata a los estados a un tipo de comportamiento leal a aquellos que los subsidian. Eso es un principio bien esbozado a nivel internacional y a nivel musicológico. Uno no muerde la mano que le alimenta, y a consecuencia de eso vamos a ver una adhesión de los partidarios de Hamas a aquellas personas que sustentan su operación, al igual que Israel va a continuar su movilización a la par con lo que los estados que la apoyan pretenden sacar del conflicto. Otro asunto que desarrolla un gran conflicto en la resolución de paz de doble estados es la radicalización política de ambos cuerpos legislativos. Por una parte, el Knesset israelita está ahora en una mayoría de dominio por parte de los partidos ultraortodoxos y conservadores del país, partidos que claman que existe un mandato por parte del Torá para la ocupación de todo este terreno en beneficio del pueblo judío, y a consecuencia de eso una mayor disposición política del Estado israelí para hacer eso una realidad. Pero por otra parte, con la represión que ha ocurrido por los pasados 40, 60 años, una radicalización de los sectores legislativos también presente en tanto el gobierno nacional palestino como en las áreas dominadas por Hamas, lo cual significa que tenemos a ambas áreas en un curso de colisión político constante, precisamente porque el interés político luchar contra el adversario. Ahora, tenemos que entender por parte de las relaciones internacionales que vemos en Israel-Palestina un conflicto que se conoce como una trampa de Tucídides. ¿Y qué es una trampa de Tucídides? Es una trampa mediante la cual el armamentismo y el fortalecimiento de un bando clama el refuerzo y el fortalecimiento de otro. Y eso en el caso de Israel-Palestina ha sido así. Por una parte, los asentamientos israelitas que empiezan a llegar, como dijimos en la historia, en los 30 y 40 años, se empiezan a armar en defensa de lo que han ocupado, y eso clama que varias otras personas que buscaban defender sus hogares se armaran, y empieza a suscitar el conflicto entre ambos antes de la creación de lo que es Israel. Pero inclusive cuando se crea Israel, tan pronto de unos meses después, los países cercanos invaden a Israel. A consecuencia de eso, Israel se convierte en un estado militar, donde el servicio es compulsorio para cada persona que cumplió 18 años, donde la industria principal es la compra, producción y venta de armas a Estados Unidos y otros países. Y por otra parte, donde gran parte del componente educativo y profesional es la preparación militar y la defensa nacional de lo que ellos consideran Israel. Y a consecuencia de esa militarización, pues viene la militarización de ahora las personas que se ven victimadas en este asunto, el pueblo palestino, que en defensa pues buscarían militarizarse también, y a consecuencia de eso Israel invadido por otros países, y entramos en un ciclo constante de yo me armo en defensa, ataco a la amenaza, ocupo la amenaza, y desde la amenaza surgen bases para la insurrección y la rebelión, y al momento que se detecta esas semillas de insurrección y rebelión, es ahí cuando entonces vemos el estado policial de represión surgir. Es decir, que cada bando se ha dado constantemente su causus belli, es decir, su razón de guerra, y en tanto eso siga operando así, no estoy diciendo quién tenga justicia o quién no en el asunto, cada estado va a continuar militarizándose, expandiéndose, y la resolución de doble estado se complica más. Es decir, que estos tres fenómenos que he mencionado, y lo repito de nuevo, la radicalización política de los cuerpos legislativos en tanto Palestina como Israel, por otra parte, la militarización excesiva de ambos bandos en la trampa de Tucídides, y tercero, el involucramiento de países regionales, como bien clama Sumaya Soler, ¿verdad?, en este conflicto, cada uno
financiando y apoyando un lado en busca de extraer lo que ellos pretenden, complican altamente la solución. Ahora, quiero establecer algo, que todas estas cosas ciertamente son formulaciones que surgen de problemas que sociológicamente percibimos como mandatos políticos, que si existe la realidad social de que este conflicto pudiera dejar de existir, de que si la gente pudiera soltar la arma y convivir, claro que sí, inclusive hay eventos históricos para hacerlo. Nuestra complicación aquí no es el pueblo israelita y no es el pueblo palestino, son los estados que efectúan el conflicto y por otra parte los partidarios que sostienen las acciones de incursión de ambos. Bien, voy a hacer 2 preguntas más para entonces pasarle a ustedes el micrófono que puedan directamente hacer las preguntas. La primera que voy a hacer es para José y la última para Sumaya y para Carlos. José, continuamos contigo. Hablaste de un poco intuir la posibilidad de que este conflicto pueda escalar. ¿Qué tan posible lo ves, particularmente si no se llega a un acuerdo de paz que trascienda, es decir, el conflicto en Palestina directa entre Hamas y Israel? Yo creo que el conflicto ya ha escalado a nivel regional. Y creo que ha escalado en el sentido de que recientemente el Ministerio de Defensa israelí ha previsto, o visto, mejor dicho, la ocurrencia de un frente militar en el norte de Israel. Ha visto que el apoyo de Hezbollah a la causa de Hamas ha suscitado una militarización de la frontera sureña de lo que es Líbano y a consecuencia de eso, o mejor dicho, a causa de eso, pues Israel ha decidido bombardear el área. Y que conste, en Líbano no es nuevo el hecho de que Israel bombardee el sur. Inclusive el tiempo que yo vivía allá, varias veces la vida cotidiana se interrumpía con la amenaza de bombardeo israelita. Era algo muy interesante y trágico. Y pues, entonces una cosa que tenemos que ver entonces es que ya se escaló el conflicto a no solamente ser algo de Gaza o de Cisjordania, ahora una frontera con Líbano. Por otra parte, hace unos cuantos días se establece, por lo menos por ciertos medios del mundo árabe, que Israel bombardeó los 2 aeropuertos principales de Siria y que ese bombardeo responde, según muchos analistas del tema, a una posible amenaza de la Fuerza Aérea siria, aunque lo curioso es que son aeropuertos civiles. Así que sí, el conflicto ya ha escalado a algo regional y tenemos que entender que en el día de hoy no existe a tan popular escala la idea de declaraciones de guerra formales. Ya no existe la formalidad que existía en los años 50 y los 60 de la declaración de guerra y eso como permiso para ir a la incursión. Ahora estamos en un fenómeno internacional de lo que se conocen como los conflictos mosaicos. Es decir, que no tiene que haber una declaración de guerra de Siria o de Líbano para decir que hay un conflicto regional o de Israel a ellos. Ya existe un bombardeo a Líbano, ya existe un bombardeo a Siria y ya a consecuencia de eso existe una militarización de la frontera. Ahora, en cuanto a si se va a exacerbar a otras regiones, en Egipto ya se está militarizando la frontera también con Gaza, precisamente en búsqueda de sacar a varios de los refugiados del área, y pues por otra parte se está viendo actividad militar de Jordania en la frontera. Así que sí, yo creo que ya ha escalado. Bien. Última pregunta de mi parte para ustedes dos. He leído algunos artículos de colonistas muy serios plantear su sorpresa de que, conociendo la capacidad militar de Israel, no hubieran anticipado, no se hubieran defendido adecuadamente de los eventos del 7 de octubre. Es decir, plantean, ¿verdad?, de que sabían que iba a pasar y dejaron que pasara para entonces tener una justificación para hacer lo que están haciendo en la actualidad. ¿Qué les parece? Un poco lo que decían también de septiembre 11, ¿verdad? Algunas personas. Carlos, Sumaya, Carlos y cierra Sumaya. Esa es una postura que he leído. Yo no creo realmente que haya un factor como ese, ¿verdad? Sí se sabe que, como dije anteriormente, que Netanyahu ha utilizado a Hamas en distintos momentos y la historia pues ha sido la misma de cada vez que Occidente utiliza ese tipo de estructura político-militar, pues se revierte, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Lo que sí yo pienso es que en este momento para
Netanyahu, el asunto plantea un gran problema de gobernanza al interior del país, de que hay mucha gente que plantea que sigue en el gobierno simplemente por la crisis que hay. No pudo establecer un gobierno de coalición ante una situación tan grave como la que está, porque el partido mayoritario, el más importante de oposición, se negó a colaborar con Netanyahu y dijo claramente que la única manera de poder ingresar a esa coalición sería que él removiera a un grupo de ministros, ¿verdad?, que son sencillamente impresentables. Así que el cuadro con respecto a esa posibilidad, pues yo creo que no tiene muchos elementos, por lo menos ahora mismo, que sean creíbles. Me gustaría brevemente hablar un poco sobre el tema de la posibilidad de la exacerbación del conflicto. La posibilidad de exacerbación del conflicto, y solamente hay un dato importante, ahora se piensa que el ejército de Israel es vulnerable con lo que sucedió el 7 de octubre, pero eso no es cierto. El ejército de Israel es vulnerable hace mucho tiempo atrás. No hubiese sido posible una victoria de Hezbollah expulsando a Israel en el sur del Líbano, a menos que no lo haya sido según la propia evaluación que hizo el ejército israelí de sus propias deficiencias en aquella coyuntura. La última fue el 2006. Hubo un momento dado que el ejército israelí movilizó 40.000 soldados contra un contingente de 5.000 combatientes de Hezbollah, y Hezbollah se lo echó en el bolsillo. Eso fue hace 20 años. Hezbollah todavía es más fuerte en este momento, ha crecido. Hezbollah no es Hamas, tampoco militarmente. Hamas es un cuerpo militar regular. Hezbollah es un cuerpo élite, entrenado por la Guardia Revolucionaria de Irán. Es pura élite, ¿verdad? Una capacidad militar importante. Sobre todo, hay una sola estrategia en Hezbollah enseñada por Irán: la guerra asimétrica. Son posiblemente la gente mejor especializada en el mundo entero consiguiendo una guerra asimétrica, que obviamente lo es, porque Israel supera a Hezbollah tecnológicamente y en armamento sofisticado. Así que el cuidado que hay que tener, la cautela que yo creo que está expresando Israel, a mí me parece que hay una cautela muy grande que se expresa en la dilación cada día de la acción que se prometió. De hecho, poco se sabe de eso, pero con la misma retórica, si uno busca la información, la misma retórica se usó en el año 2000 en el Líbano. Se prometió que Hezbollah iba a desaparecer del mapa. Esas son las palabras, y son palabras históricas, y Hezbollah está ahí. Así que se iba a aplanar todo aquello al sur del Líbano, y no se consiguió. Así que ahora vuelve con lo que la gente que ha observado eso sabe que eso es un refrito. Eso no quiere decir que Israel no tenga capacidad, tiene mucha capacidad. Y obviamente en cuestiones militares no hay nada que sea estático. Pueden haber hecho las enmiendas necesarias, pueden haber hecho los ajustes necesarios, y podría darse una catástrofe de marca mayor en Gaza. Pero obviamente aquí estamos hablando de estrategias militares, y en eso pues las posibilidades son casi ilimitadas. Concurro, pero fíjate, en Egipto se hace mucho la discusión de cuándo son las elecciones en Israel. Siempre hacen esa pregunta, porque da la casualidad de cuando están en tiempo eleccionario, siempre ocurre algún tipo de acto violento que coincide con el tiempo de las elecciones, que hace ver a los líderes en su reacción y en su violencia como grandes líderes y protectores de la población. Así que cuando nos preguntamos si esto ocurrió a propósito o no, de parte del mundo árabe, siempre la pregunta es ¿cuándo son las elecciones? ¿Verdad? Porque es un poco irónico, pero es que las coincidencias son bastante grandes. Pero personalmente concurro con Severino, que es un poco difícil de pensar, ¿verdad? Que
que no, bueno, pensar que haya sido una cosa a propósito. Creo que lo que pasa es que, bueno, cómo la oposición estudia, trata de ver dónde puede incursionar, qué momento puede hacerlo, ¿verdad? Y planea su estrategia. Bueno, ¿cómo no? Yo diría que lo que no fue una casualidad fue el 7 de octubre. Yo creo que el momento fue escogido y fue precisamente, quizás, claro, fue posiblemente el mejor momento para escoger el ataque. Bueno, los micrófonos están abiertos para ustedes. En confianza se levantan preguntas al panel o a un panelista en particular. Este es el momento. Buenas tardes a todos. Antes que todo, mis preguntas no tienen nada que ver con uniforme. No pasa nada. Sí. Soy estudiante y me interesa demasiado el conflicto. Tengo dos preguntas para todos realmente. ¿No me escucho bien? Ahora sí. Sí, perdone, disculpe. Ahora. Primero que todo, la solución de los dos estados es algo que se ha cuestionado en Oslo y se han discutido en diferentes aulas desde la universidad hasta los medios internacionales. ¿Cuál sería entonces la solución para este dilema desde su perspectiva, siendo el pueblo israelita y el pueblo palestino, ¿verdad?, víctimas dentro de los conflictos del Estado de Israel, como también de los diferentes grupos militares que existen en Palestina? Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es, viendo que inclusive en estos momentos Israel está atacando Hezbollah en Líbano en estos momentos, pues ¿creen que esto va a salpicar más allá dentro de las esferas de, ¿verdad?, de imperialismo que Irán está impulsando, que Estados Unidos está impulsando? Y podría convertirse quizás hasta peor que la invasión del 9/11 o de Afganistán, discúlpame, o de Irak en el Medio Oriente, ¿verdad?, en el 2003. Esas son mis dos preguntas. En el orden que ustedes quieran, adelante. Bueno, en cuanto a la solución de los dos estados, y le agradezco a Marcus por la pregunta, es una solución que pues, encuentra sus conflictos en las tres razones que yo expliqué. Y pues entonces es natural entonces preguntar pues, qué es lo que resta sino la solución de los dos estados. Y pues hay varias propuestas alrededor de eso. Una de ellas es la controversial propuesta que vimos recientemente que un subministro de defensa en Israel dio, que era la idea de convertir a Palestina en un tipo de región donde no se podía votar por presidente ni tener representación en el Congreso de ellos, el Knesset. Y pues sí, en efecto, puntualizó Puerto Rico, pero ahí es que entonces miramos solución para quién, ¿verdad? Ahí es que vemos que hay una solución por parte de un Estado que está ya presumiendo la ocupación de la totalidad de Palestina. Pero entonces, por otra parte, hemos de reconocer la solución presentada también por conjuntos como Hamas, que es la disolución del Estado israelita y la reincorporación de lo que era la Palestina antigua bajo una formulación islámica. Pero ahí nuevamente entramos en la discusión de solución para quién. Si lo que estamos haciendo bajo esta pregunta es preguntarnos cómo mitigar el conflicto, se tiene que restaurar la voluntad política de negociación que estuvo presente en los 70, en los 90 y pues recientemente en alguna capacidad bastante deteriorada, la que iba a llevar a las conversaciones en Amán y pues por otra parte el tratado que se iba a efectuar con Arabia Saudita. Y el problema con ese tipo de negociación que se pretende hacer para la mitigación de conflicto es que nuevamente se hace la pregunta de solución para quién. Porque una cosa que vamos a notar de las primeras dos formulaciones de paz es que las primeras dos formulaciones que salen entre los 60 y los 70, ninguna de ellas incluye una delegación palestina. Esa es una gran cosa interesante. Y que las delegaciones palestinas que han sido incluidas en el presente, pues existen partidarios que dirían que son curiosamente ilegítimas. Ese es precisamente el argumento que Hamas lanza frente a las negociaciones en Arabia Saudita, de que constituye un abandono por parte del pueblo árabe de lo que es la causa palestina, entre otras cosas. Así que lo primero que hay que hacer para cualquiera de las formulaciones es la restauración de la voluntad política, y esa voluntad política se da con la creencia factible de que tal cosa como una convivencia es posible. Pero reconocemos que no estamos hablando de pueblos. Los pueblos saben que su convivencia es posible. Estamos hablando de Estado. Para que pueda existir esa convivencia tiene que haber una convergencia de intereses económicos y políticos para que eso se dé. Y en tanto exista el estado de segregación y marginación del pueblo palestino ahora mismo en Israel, mediante el cual no solamente se segrega el interés político, sino se segrega el interés económico, dicha coordinación no existe. Aquí sí que yo siento que, curiosamente, un paso que pudiera llevar a la seguridad que Israel tanto busca es la democratización y equivalización de las relaciones con el pueblo palestino. ¿Maya o Carlos? Concurro. Okay. Yo creo que para contestar también esa pregunta,
hay que ir a algunos datos históricos importantes. Hay que establecer primero que la solución de dos estados no es ni palestina ni es judía. La solución de dos estados es un invento británico, ¿verdad? Es un invento británico, donde ambas partes de inicio la rechazaron. Lo que pasa es que en un momento el más pragmático la asumió un día antes de que expirara el mandato británico, ¿verdad? En 1948, perdón. Pero cuando uno ve qué sucedía allí en aquel momento con la solución de los dos estados, la situación era la siguiente. El dato geográfico es el siguiente. En ese momento del 47, la ocupación efectiva de judíos en la Palestina geográfica era de 18% del territorio, nada. Y la partición establece otorgarle a quien ocupa 18% efectivamente 55% del territorio y 45% entonces a Palestina. Ahí vemos la asimetría. El pueblo que ha vivido allí todo el tiempo, pues no solamente se le reduce el espacio, se le da menos, y a quien ocupa menos se le da más. Ahí se ve la intencionalidad. Y por eso es que rápidamente Israel ve la posibilidad de los dos estados, pero los palestinos no lo aceptan, ni los árabes tampoco lo aceptan. Por eso es que la guerra del 48 explota. No habían pasado 10 días de la creación de Israel cuando ya todos los países vecinos árabes estaban atacando a Israel, porque no reconocen la salida de los dos estados. ¿Qué otras posibilidades hay? Aparte de la que ha dicho muy bien el compañero José, siempre estuvo en el ambiente la posibilidad, la idea más favorecida realmente era la de un solo estado. Un estado, dos naciones, en un estado democrático, ¿verdad? Un estado democrático donde todos tienen sus derechos y todos se respetan, ¿no? Esa idea ha vuelto a resurgir en alguna medida recientemente. En los últimos 15 años ha estado por ahí dando vueltas, incluso en Israel, donde más se ha discutido, en algunos sectores moderados, ¿no? La posibilidad de la gente que no ve problema en convivir con los palestinos, ¿verdad? Entonces, es en el sector de los más extremistas donde esa idea no tiene ninguna cabida. Y me refiero a los más extremistas en el punto en que converge los extremistas judíos con Hamás, porque realmente cuando uno hace la hermenéutica religiosa de ambos grupos son realmente nacionalistas religiosos. Son una extraña mezcla de nacionalismo religioso donde ambas partes consideran que realmente es una idea de Dios, ¿verdad? En la ocupación de ambos territorios, y ahí yo creo que es donde viene el problema del tranque, que es muy difícil salvar. Bien, Sema, hay más preguntas. Una más porque queremos a las 6 comenzar con la vigilia. Adelante, la última. Yo quisiera, y buenas noches a todos, preguntar, y esto es rapidito, ¿cuál sería la probabilidad en estos momentos de que este asunto se torne uno, en vez de ser regional, uno que sea mundial y nos afecte a nosotros directamente? Bueno, creo que la idea de mundialización, y le agradezco a Ángel por la pregunta, una idea que se hizo presente al momento que la noticia nos llegó. Creo que se ha hecho un asunto primordial en las esferas políticas de muchos países, particularmente en Estados Unidos, porque ahora es un asunto de contención electoral. Yo creo que campañas alrededor del mundo van a ser decididas a base del tema de Israel y Palestina, inclusive fuera de lo que el continente y las esferas religiosas presentes. Recientemente se está viendo una afectación económica también. Curiosamente,
un grupo de 12 estudiantes de Harvard Law School que aceptaron unas ofertas de trabajo en unos bufetes, expresaron su apoyo a Palestina y se les rechazaron las ofertas. Es decir, que el asunto se está tornando en otro asunto de contención laboral también. Hemos visto el lamentable asesinato de un joven americano-palestino en lo que es Estados Unidos por parte de alguien que clamaba ser nacionalista estadounidense, ¿verdad? Pero también hemos visto la violación de los derechos de las comunidades judías en muchos otros países que llevan presentes ahí por mucho tiempo. Ataques a comunidades judías milenarias como la de Marruecos y la de Irak, que llevan ahí por mucho tiempo, mucho tiempo, y ahora se les está atacando porque se les adjudica una identidad que ellos ni aceptaron, de que supuestamente son partidarios de Israel. Así que yo creo que el asunto ya es uno mundial. En cuanto al escalamiento a ser un conflicto bélico mundial, pues yo creo que no necesariamente vamos a llegar a eso porque no está en el interés global de hacerlo, lamentablemente, es decir, el mundo global mirarlo así. Pero entonces, a nivel de que sea algo regional, yo creo que, como bien demostrado ahorita, ya es algo regional en ese sentido. Yo creo que no necesitamos la tradicional, el tradicional depósito de fuerza armada en el área para decir que no ha sido un conflicto militar que ya se ha escalado en el área. Pues bueno, una reflexión final. Sí, no parece ser que haya condiciones para que alcance a una conflagración, ¿verdad?, a nivel global, pero sí hay manifestaciones que pueden ocurrir, que pueden afectar fuertemente mundialmente, más allá de lo que ya ha dicho también, concurro con José. Pero no podemos olvidar lo que fue el primer embargo de petróleo en 1973. Y existe la posibilidad de que eso sea algo que se está discutiendo en función de la acción que vaya a tomar Israel en contra de Gaza. Sería una posibilidad, un segundo embargo, y es muy sencillo. Un embargo se hace cerrando el estrecho de Hormuz, por donde pasa 40% del petróleo que circula por agua en el mundo. Y eso sería suficiente para algunos economistas aventureros, señalan que podría llevar el petróleo a $200 el barril. Y eso es impensable, ¿verdad? Y eso podría ser catastrófico. Y eso ya podría, pues, cambiar, como decimos aquí, los muñequitos. ¿Algo más? Okay. No hay interés internacional de que esto escale a esas proporciones. No veo la persona que hizo la pregunta. Perdóname. No hay interés internacional. De hecho, el interés internacional es de que esto se resuelva lo antes posible. Y de que no se vean forzados a intervenir. Ellos no quieren estar en una posición en que sí van a tener que tomar postura eventualmente. Algunos han tratado de tratar con la neutralidad. Debajo de la mesa se dan muchas negociaciones y se da, ¿verdad?, muchos acuerdos para ver cómo esto se puede resolver lo antes posible, porque nadie quiere verse forzado a tener que intervenir. Así que a nivel de escala mundial de conflicto, ¿verdad?, así grande, no creo que vaya a ocurrir, pero sí, de cierta forma, llega hasta el diario vivir, ¿verdad? Se traduce en cosas bastante simples e increíbles dentro de la vida cotidiana en un lugar tan lejos como Puerto Rico. Por ejemplo, como estaban diciendo los compañeros, a veces se traduce en islamofobia o comportamiento antisemita, etcétera. Aquí mismo, ahora mismo en Puerto Rico se han distribuido por las iglesias, por ejemplo, material en contra de los musulmanes. A mí me llega por las redes mucha información de ciertos grupos bastante radicales cristianos, donde ponen, sí, aquí mismo en Puerto Rico, oh Dios mío, donde me llegan, por ejemplo, afiches que tienen un soldado israelí apuntando con un tanque y debajo tienen citas bíblicas, ¿verdad?, diciendo que la justicia de Dios viene por mí o viene por los musulmanes, etcétera. Y esto se está haciendo ya dentro de las iglesias en Puerto Rico y se capitaliza sobre el conflicto, ¿verdad?, para transversar información, para ¿verdad? Algunos líderes se ven como mejores líderes cuando traen este tipo de mensajes donde vamos a defender lo nuestro, etcétera. O sea, la gente, hay muchos intereses que se aprovechan de estos conflictos y afectan la vida diaria de la gente. O sea, a veces no tenemos que llegar a envolvernos militarmente para que afecte la vida diaria de las personas. La manifestación que hubo ayer a favor
del pueblo palestino fue bien significativo para la comunidad palestina, porque ellos se encuentran con un bombardeo de parte de unos sectores cristianos aquí en Puerto Rico, tras que ellos están, ¿verdad?, sufriendo, porque ellos pueden ver y sus familiares le llaman y ellos saben qué es lo que está pasando allá y pierden las noches muy preocupados. También tienen bombardeo de parte de sus vecinos, de sus compañeros de trabajo, de gente en la calle, que también tienen ciertas posturas discriminatorias en contra de ellos, entonces se sienten como que no tienen lugar, como que nadie entiende su causa, etcétera. Y la manifestación de ayer fue muy importante. Le estaba diciendo a Yanira que hay un chat donde la comunidad árabe habla los asuntos, ¿verdad? Y estaban discutiendo si iban a la manifestación o no, porque tenían temor de que hubiera una contramanifestación y que se fuera a dar algún incidente violento donde inmediatamente los hicieran a ellos los culpables. ¿Verdad? Porque asumimos siempre, ¿verdad?, que los musulmanes somos los violentos, que los que venimos a causar problemas. Entonces ellos se sentían como en una posición muy vulnerable de participar en una actividad pública. Les parecía que aunque fuera una causa justa, los hacían muy vulnerables estar en público en ella si ocurría algún evento. Así que eso fue un debate de mucho tiempo, desde que salió el anuncio de la manifestación, de si iban a participar o no. Gracias a Dios fue mucha gente de la comunidad y fue una actividad muy bonita, y los comentarios desde anoche están comentando hasta esta mañana de los contentos que se sentían, de que se sentían apoyados. ¿Ves? Es como algo que está ocurriendo en otra parte del mundo trasciende, ¿verdad?, y nos afecta en el diario vivir. No tenemos que irnos a las almas, pero ocurre, la gente se afecta, afecta el trato que tenemos unos con los otros, y no debería afectarlo de forma negativa, porque aquí estamos bien, o sea, somos vecinos, compartimos, somos compañeros de trabajo, de la universidad, y no tendría por qué nosotros heredar odios ajenos, ¿verdad?, y afectar la convivencia. Gracias, Sumaya. José, Carlos, a ustedes por estar acá. Un aplauso a los panelistas que han realmente hecho un trabajo extraordinario. Los invitamos a las 6, aquí está Luis Borrick, 6:10 más o menos, para la vigilia por la paz. Buenas noches a todos. Excelente.